En primer lugar, gracias. En primer lugar, tenemos dos mesas que ya están aseguradas para el mes de junio. Como es el Mundial, siempre es un poco más complicado, a pesar de que los partidos son temprano. La primera mesa es el día 7, va a estar Elvio Gandolfo y va a hablar sobre el nombre del traductor y otras cuestiones. No me dio ninguna especificación, pero me parece que ya es bastante sugestivo, dado que el nombre del traductor, por lo general hay que buscarlo y está siempre chiquito. Luego, empezado el Mundial, porque este es antes del Mundial, probablemente tengamos la suerte de que con Maradona como entrenador terminemos en la primera rueda, así que ya está pensado para No, no, no. Es muy probable que nos volvamos rápido, entonces una coproducción entre Maradona y Verón seguramente, con lo cual la segunda mesa del mes es del día 28 de junio y va a ser una mesa que me parece puede tener mucho interés para los traductores porque se va a llamar Del otro lado del mostrador y los que van a estar son 3 editores que tienen que lidiar con traductores, nos van a contar su punto de vista y nosotros me imagino que les vamos a hacer saber el nuestro. De todas maneras, se trata de muy buena gente, imagínense que no fue fácil conseguir 3 editores que quieran venir al Club de Traductores, y todo esto va a ser de alguna manera el cierre de una encuesta que empezamos a colgar a partir del día de mañana en el blog. Durante el último mes, varias personas del club estuvieron trabajando para conseguir justamente opiniones de editores de España, Argentina, México, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, a propósito de los problemas que tienen los editores para lidiar con los traductores, si consideran justa la plata que se les paga, cómo se hace el cálculo de cuánto se le paga a un traductor, etcétera, etcétera, todas cuestiones que nos interesan mucho, y hay algunos valientes que han contestado, así que cerramos de alguna manera esa encuesta con 3 editores en vivo. Estos dos son los anuncios entonces que están vinculados directamente con las actividades del club. Luego les comento que hemos estado reuniéndonos, algunas personas de las habitués del club y demás, con la idea de empezar a darle forma a la asociación de la que tanto hablamos. Estamos avanzando en ese sentido, hemos hablado ya con un abogado, vamos a hablar probablemente con alguna persona que se ocupe de derechos también, etcétera, etcétera, pero la idea de la asociación digamos, está un poco más cerca de lo que estaba antes, con lo cual en cualquier momento empezamos a hacer una convocatoria un poco más amplia para que se sumen a las reuniones las personas que estén interesadas en hacerlo. Para concluir, por lo menos esta parte, como siempre les digo, cuando hagan las preguntas esperen a recibir el micrófono, o cuando digan lo que tienen para decir esperen a recibir el micrófono, no se adelanten, y les presento a Jorge Salvetti. Así como existen monjas que no son religiosas, vale decir, que no han pasado por la cosa, ¿cómo se llaman? Monjas laicas. Les presento entonces a Jorge Salvetti, que es una especie de erudito autodidacta. Jorge se ha dedicado al estudio de las lenguas y a la traducción. Tiene una buena docena de lenguas, algunas lo suficientemente extrañas como para que nos cause sobresalto, el copto, por supuesto, el sánscrito, el provenzal y varias lenguas occidentales contemporáneas, a las cuales, por supuesto, siempre le busca la quinta pata al gato para encontrar cuál es la parte más oscura y extraña que tienen esas lenguas. Y sin más los dejo con él, que nos va a hablar justamente de jeroglíficos. Gracias. Bueno, con la introducción que hiciste, me parece que voy a tener que empezar por los datos más esotéricos para poder entrar en este terreno. Cuando estaba preparando la charla, todo el tiempo me venía un pasaje que hay en el Fedro de Platón, que habla Sócrates, sí.
Ahí un poco mejor. Bueno, ese pasaje, un pasajecito que hay en el Fedro de Platón, que Sócrates inventa una leyenda, o la cuenta, que se la contaron, sobre la escritura. Hizo una leyenda justamente que la ubica en Egipto, que estaba ese dios Tot que inventó la escritura, los dados, las damas, las artes, y que le iba presentando cada uno de estos inventos a un tal Samón o Tamón, que era como el faraón, y él le presentaba las ventajas, y el faraón iba haciendo algún comentario. Cuando llega a la escritura, Tot, este dios que era el del ibis sagrado, le dice que, bueno, que había encontrado el remedio para la memoria y para la sabiduría de los hombres, y el faraón hace un silencio y después le responde que le parece que en realidad lo que inventó es el origen del olvido, y que bueno, los hombres van a parecer más sabios, pero en realidad no lo van a hacer, y que encontró una manera de despertar el recuerdo, pero no de ejercitar la memoria. Eso lo cuenta Sócrates en ese hermoso diálogo de Platón, y eso lo quería hacer un poco como introducción de una visión de las lenguas y de la traducción, que en parte sería un poco parangonable a esto de la escritura. Bueno, eso es como una introducción a todo este viajecito que vamos a hacer por algunas imágenes, que les quería contar esto de lo que implicó los trabajos de traducciones en el desciframiento. Y esto habría que meterlo en el gran contexto de lo que fue en todo el siglo XIX esa gran puja europea que descifró un montón de lenguas del pasado de la humanidad, ¿no es cierto? En un determinado momento, con algunos elementos románticos, otros enciclopédicos, vaya a saber qué habrá sido lo que empujó a todo eso, un poco salir del cristianismo, salir de ciertos límites. Bueno, se descifraron un montón de lenguas de cercano oriente, bueno, la lista es muy larga. Esta charlita, digamos, tendría que estar insertada en todo lo que intervino la traducción, en el desciframiento de todas esas lenguas que dieron a conocer en tantos documentos, ¿no? Hoy entonces más bien va a ser en qué puntos apareció la traducción y cómo, de alguna manera, cómo sigue importando la traducción en la transcripción de lo que sería lo que se descifró en los jeroglíficos egipcios. A ver si se pasan las imágenes, vamos a ver si... no es acá, va a necesitar ayuda, me parece. Bueno, me pareció lindo empezar por esta frasecita, digamos. A ver, les cuento. Esto está puesto al revés. Bueno, sí, están mezclados los signos acá, pero bueno, no importa. Esto, si me levanto, ¿puedo sacar esto? Sí. Bueno. Acá vamos, varios signos. Me gustó empezar por esto porque acá de alguna manera esto es lo que queda después como nombre de la palabra griega Egiptos, ¿no? Egipto. Acá está puesto en jeroglíficos Egipto, que no era el nombre que tenía Egipto para ellos, que ellos llamaban Tamerí, tierra querida, o Tawi, las dos tierras. Esto en realidad es el nombre de la ciudad, uno de los nombres de la ciudad de Memphis, que fue capital en distintos periodos de la historia egipcia. Lo que pasa es que acá salió mal puesto el orden, ¿no? Pero la ciudad se llamaba Hut, que indica recinto, casa, Ptah. Esto, Hut Kaptah, que después fue transliterado, por ejemplo, para los asirios en Hikupta, es decir, aparece en la escritura cuneiforme como Hikupta, y en griego Egiptos, es el nombre que quedó de Egipto, y me parece lindo porque tiene, por un lado, una divinidad importante, Ptah. Acá hay 3 signos que los 3 tienen como valor de letra. Acá está Ka, que es una idea difícil de traducir, que algunos tradujeron por doble, espíritu, un montón de cosas, pero implicaba que en la ciudad estaba el Ka de este dios. Bueno, acá se empieza a ver entonces que la escritura jeroglífica tiene signos que son como monolíteros. Esto es P, T, J, Ptah. Esto es un ideograma. Todos estos 3 signos implica Hut, recinto. Esto es una especie de plano superior con una parte con techo. Esto implica T, que sería la marca de femenino de esta palabra. Y esto sería un ideograma que representa que esta palabra está clasificada como un edificio. Y este último signo es el de ciudad. Es un determinativo que indica que este nombre
le estaba dada una ciudad. Bueno, me pareció bien empezar con esto porque era el nombre de Egipto que quedó para nosotros, digamos. Bueno, esta fue todo el mundo la conoce, supongo, es la piedra Rosetta, que supuestamente se quedó como con todos los galardones del desciframiento. Bueno, es un edicto del más o menos del 190 antes de Cristo, de la época en que estaban los Ptolomeos en Egipto, y es un edicto que sacaron los sacerdotes y que está, bueno, algunos dicen en 2 lenguas, otros dicen en 3 lenguas. Eso ya es parte del problema de lo que son las lenguas y las traducciones. Esta parte de abajo no se nota nada, pero está en griego. Esta parte está en una escritura que se llamaba demótico, es decir, la escritura del pueblo, que era la lengua que se hablaba en el momento en que se escribió este edicto, se hablaba esta lengua, este nivel de la escritura egipcia, y esto estaba escrito en lo que sería propiamente jeroglíficos, que era una lengua que en esa altura supuestamente manejaba poca gente y era una lengua arcaica. Pero todo, digamos, documento importante escrito en piedra solía escribirse en esa escritura. Acá en la última línea justamente sirvió mucho este documento, entre otras cosas decía acá que estaba escrito en estas 3 lenguas, que iba a estar escrito en estas 3 lenguas, y bueno, se podría decir un montón de cosas de estas dos lenguas diferentes. Porque la lengua egipcia es la lengua que en toda la historia de la humanidad es la más documentada durante 2000 y pico, más de 2000 y pico de años. Es decir, es una lengua que está documentada como ninguna otra lengua en la historia, entonces permite un estudio lingüístico recontra profundo. Esta escritura de acá, tal vez obviamente no se nota, pero derivó directamente de esta por una especie de cursiva y de ligaduras. Así que nunca se perdió del todo esta escritura, que era la ideográfica, digamos, no ideográfica, sino donde todos los objetos, todos los signos son objetos de la realidad y visibles, pero lentamente fue deveniendo en esta otra escritura. Acá, por ejemplo, tenemos un cuento de la época del Imperio Medio. Así se encontró el papiro. Es una narración muy linda de un naufragio, es un cuento bastante fabuloso, que tiene un cuento dentro de un cuento y dentro de un cuento. Y acá vemos, esta otra escritura se llamó hierática o sagrada, y después de esta, con el curso de los años, fue deviniendo en esa otra que vimos demótica, ¿no? Esta es esta misma escritura, escrita en papiro, con tinta, más rápido, pero si uno tuviera tiempo, vería que todavía se reconoce acá la serpiente, acá la mano, bueno, hay un junco, el agua, se va reconociendo todos los elementos. Todavía era una escritura muy pegada a los jeroglíficos, se llamaba hierática, y la lengua es la misma. De hecho, los egiptólogos encuentran un texto así y suelen pasarlo a esta escritura. Es decir, este texto en realidad no existe, es pasado para su lectura. Esta después deviene, no le traje más ejemplos, pero esto después va deveniendo en demótico, que no solamente es otra escritura, es decir, es un estadio posterior de la escritura, sino también de la lengua. Bueno, acá aparece algo que importa mucho para el desciframiento de los jeroglíficos desde el punto de vista de la traducción. Esto es un templo, y en la época que Egipto se cristianizó, después de los Ptolomeos, después de los griegos, después de la época helenística, y hubo una fuerte lucha contra el paganismo de parte del cristianismo, y aparecen ahí en muchas tumbas, aparecen grafitis coptos. Esta lengua que está escrita acá es casi la misma que el demótico que vimos en la Rosetta, pero ya está escrita con letras griegas. Acá tal vez van a ver ustedes, acá una I, acá una S, pero escrita en forma, son letras griegas, en forma de C, y una raya arriba, esto es Jesús, abreviado, ¿no? Jesús. Y acá la J y la misma la S, Christos. Acá, Christos sabemos que es griego y es traducción del Mashiach, es decir, del Mesías. Ya hay una traducción más de, acá está el hebreo, el griego, metido dentro de este texto copto, sobre este
mural, este friso de un templo egipcio, donde todavía se pueden adivinar un poco los jeroglíficos. Por ejemplo, acá está esta especie de palo con una tela envuelta que después forma como una especie de bandera, es el signo de Necher, de Dios, Necher. Hem, esto es el sacerdote, es el siervo, Hem Necher es un nombre de sacerdote. Acá está el famoso, bueno, esta famosa cruz ansata, que se lee Anj y que significa vida. Acá está, por ejemplo, el mismo bastón, digamos, el mismo bastón que está acá con Hem Necher en siervo del Dios, está con el sufijo de tercera persona, Hemef, que es su siervo, es uno de los nombres del faraón, supuestamente siervo del Dios, ¿no? Pero bueno, esto está superpuesto con toda la escritura copta, que, es decir, en general se dice que la Rosetta fue la que permitió el desciframiento, cuando en realidad lo que más permitió el desciframiento fue todo el copto que se sabía a esa altura en Europa, ¿no? Champollion había estudiado muchísimo copto, ya era muy joven. Este, por ejemplo, bueno, es un texto, otro de los grafitis. Acá ahora está el signo, el monograma de Cristo, ¿no? La Ji y la Ro, enderezado como una cruz. Y bueno, acá dice, la parte de arriba para leer un poco, dice: te agradecemos a ti, Señor, el Dios. Hasta acá es copto todo, ¿no? Penute, acá el Necher que habíamos visto antes, esa especie de banderín. Acá está escrito en el griego, bueno, con letras griegas, nute, la R se pierde, ¿no? Hasta acá todo es copto. Acá meten una palabra griega porque está bastante embebido de griego, Pantocrator, el gobernante del todo. Y bueno, le dice: te damos las gracias porque te apiadaste de nuestra pobreza. Todas estas palabras, por ejemplo, minjeke, pobreza, o bueno, o shepchmot, casi todas las palabras se pueden volver al jeroglífico. Es decir, sabiendo jeroglífico se pueden ver los dibujos de casi todas esas palabras. Pechoy, Señor, casi todo, es decir, por lo menos los sustantivos, formas verbales, es decir, que eso es lo que me hubiese gustado hacer, pero es muy complicado, pero ver cómo de estas letras, es decir, acá está la lengua egipcia, es lengua egipcia pura, obviamente es una lengua que duró muchísimo tiempo y tuvo un montón de variaciones, pero todavía se pueden ver los objetos, digamos, de la otra escritura. Bueno, este es otro de los grafites dedicados a Cristo, que aparece, este creo que aparece en el templo de Seti, en Ábidos. Bueno, no sé para qué miro ahí. Acá también es otro de los grafitis. Acá está de nuevo Nute, el dios. Anok, yo, como Anoji en hebreo, porque la lengua egipcia tiene un parentesco con el semítico, obviamente, pertenece a la gran familia afroasiática y los semitas entran dentro de esas familias. Acá dice: yo soy el hijo del Dios, el pequeño, Shenut Shem. Y acá dice Tesone, la hermana, Tesone, Elizabeth, pareciera que dijera acá, ¿no? Elizabeth. Por ejemplo, esto es lo que quería hacer un poco con todas las otras palabras, pero es mucho trabajo. Esto es una especie de flecha, ¿no? Esto en egipcio jeroglífico se lee sen, como si tuviese dos consonantes, porque la escritura, las vocales no aparecen graficadas. Eso es muy largo de explicar, no importa ahora. Esto sirve para determinar, para significar, por ejemplo, el dos, hermano, compañero, y uno no le entiende mucha lógica. Ve una flecha con el dos, no hay lógica. Si uno se va metiendo dentro de los jeroglíficos, va encontrando todas esas pequeñas lógicas que iluminan mucho sobre las lenguas. Por ejemplo, esto, si no se pone en contraste con esto, que es un arpón de un solo gancho, y eso significa uno, este 2 no tiene sentido. Pero teniendo ese pequeño eslabón, ya el 2 acá se entiende un poco más. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, para poder entrar en toda la lógica del jeroglífico, hay que entrar en otra lógica, que es la lógica propia que dio origen a esa escritura y a esa lengua. Bueno, acá dice Pechoeis, el Señor, Pnute, el Dios, y acá, bueno, este signo cristiano también. Este es
Este es uno de los, una hoja de los papiros que fueron encontrados en Nag Hammadi en 1945, que bueno, encontraron como una especie de pequeña biblioteca copta, no tan pequeña. Hasta esa época no había muchos escritos gnósticos, porque bueno, muchos habían sido destruidos. Y esta es una biblioteca gnóstica, principalmente. Acá dice, por ejemplo, en griego, kata Yohanen, según, digamos, según Juan, apócrifun, un texto secreto, digamos, oculto. Y, bueno, hay traducciones bastantes. Empieza diciendo, nae nin chache, estas son las palabras, acá está que el Jesús viviente dijo, y Afshai escribió, Dídimos, Judeos, Tomás. Por eso fue llamado, lo llaman ahora el Evangelio de Tomás, y que tiene los dichos de Cristo más antiguos, tal vez. Algunos dicen que es como el sustrato de Evangelio más antiguo, que a partir de esto después hicieron los canónicos que conocemos nosotros. Acá figuran solamente frases de Cristo sueltas, no sin una narrativa. Bueno, esto apareció en 1945, pero esta es la lengua que usaba la iglesia copta hasta que llegaron, bueno, era la lengua del pueblo hasta que llegaron los árabes a Egipto, pero era la lengua que siguió usando la iglesia copta en toda la liturgia y que fue, digamos, después fueron llevando manuscritos a Europa, por el 1500 más o menos, y ahí empezaron a darse cuenta que tal vez era, que era, de hecho, pero les costó entender que era la lengua de los antiguos faraones, en un estadio tardío, ¿no? Bueno, esto está más cerca del mismo escrito. Esto, por ejemplo, es una traducción de la Biblia. Acá también hay una capa de traducción, ¿no es cierto? Esto está en copto, pero ya en esta época necesitaban de una traducción árabe. Estos textos fueron, bueno, a Europa. Parece que, por ejemplo, hubo un concilio en Florencia para tratar de unir la iglesia copta con la romana y llevaron de regalo estos manuscritos. Y parece que, por ejemplo, el maestro de Pico de la Mirándola sí supo catalogarlos como lengua egipcia, pero no podían conectarla con ninguna otra. Bueno, esto es una Biblia traducida, una parte. Esta es una liturgia, un texto litúrgico que también tiene copto. Ven, más o menos son letras, algunas se reconocen como letras griegas, pero no, bueno, no son las que uno está acostumbrado a ver tanto, ¿no? Pero tienen agregado de 7 letras que representan sonidos que no tiene el griego. Y acá está en árabe. Este es el principio de un manuscrito que ya estaba antes ya en el fin del siglo XIX, ya se conocía. Y es muy largo, era uno de los pocos textos más largos que había del gnosticismo, se supone, algunos dicen de la secta valentiniana, y es el Pistisofía. Y empieza contando justamente cómo Cristo, después de que se levantó de la muerte, esta palabra mut es igual en Egipto, en jeroglífico se escribe con un buitre, mut sobre todo en general, no solo, pero después de que se levantó de la muerte, pasó 11 años, rompe acá, 11 años, esto se escribe en jeroglífico como una rama de palmera, años, se usaban para marcar los años, y pasó 11 años entonces después de que volvió de la muerte con sus discípulos enseñando, dándoles enseñanza y llevándolos a distintos lugares del cosmos. Y es un texto bastante complicado y muy místico. Bueno, acá está el principio, por ejemplo, acá pude un poquito combinar los jeroglíficos con el copto. Que este es el trabajo que hizo, obviamente, al revés, Champollion, que como sabía tanto copto, pudo pasar rápidamente, en una vida muy breve, como ningún otro en su momento, pudo pasar rápidamente de la letra a los signos. Entender cómo se escriben los jeroglíficos no es fácil porque hay 3 niveles de escritura, digamos. Es decir, hasta introducir incluso lo alfabético está metido dentro de los jeroglíficos, pero no solo. Está lo ideogramático, distintos niveles de escritura. No es para nada como el chino en ese sentido, porque el chino no llega a tener como una especie de alfabeto metido adentro, y el egipcio sí tiene, tal vez hasta nuestro mismo alfabeto sea el que está metido adentro. Yo creo que sí, en general. Bueno, acá es el principio del Padre Nuestro, ¿no? Penneyot, P es él, en la N es nuestro, Yot es Padre.
Y acá es la escritura jeroglífica de padre. Esto se leía, bueno, es complicado la cuestión de las vocales, ¿no? Pero esto supuestamente hoy en día se lee it, yot. Y esto es un determinativo de padre ligado a la tierra. Y esto es un hombre que dice que esta palabra representa a un hombre. Es un determinativo que clasifica la palabra. Después dice et hin in peye cielos, peye, bueno, esta T se pierde siempre en la pronunciación tardía, esto es la P, y este es el objeto cielo, pensado como un raquiano, como un firmamento, como un techo. Y después Maren Pekran, que tu nombre sería, digamos, dicho sintéticamente, acá aparece una boca y una agüita. Esta boca o este agua que sale de la boca o el agua más la boca será ren, ahí está ran, y esto es nombre en egipcio. Y después dice wop, que tu nombre wop sea limpio, es decir, santificado para nosotros. Nosotros se tradujo por santificado, el Yet Kadesh en hebreo. Y acá tenemos la escritura de wab, bueno, wop, wab. Acá lo único que hay como marca de letra es esta pata que se lee como B, y se ve un cantarito superpuesto a la pata que cae agua, y estos tres signos que a veces pueden faltar, que marcan también agua, ¿no? Como determinativo de la idea de la limpieza o de la pureza, porque también se llamaba así, los sacerdotes más comunes tenían este nombre de puros o limpios. Y esto, bueno, esto es una escenita de las tumbas, de las tumbas de las primeras dinastías, que los funcionarios se pintaban escenas de la vida real, que probablemente las eligieran ellos, un signo de mucha vitalidad, digamos, pintar las tumbas de todas escenas de estos pescadores. Están acá en un dialoguito que es simpático, porque para que vean un poco qué tipo de escritura. Bueno, hay todo tipo de literatura egipcia. En síntesis está casi toda la literatura, digamos, que después de poesía, cuentos, historias sapienciales, como aparecen en la Biblia, bueno, mucha literatura religiosa, por supuesto, pero también hay escenas como estas. Acá, están todos muy desnuditos trabajando, le dice, Geniuret, remá mucho, remá fuerte, remá grande, Netigenaí, compañero, le dice Di semasen, para que se junten, menej, de manera perfecta o excelente. Le dice aquel, para que se junten las dos naves, los dos barquitos, supuestamente, no sé, debe ser como una especie de, no red, pero sí gran tubo sería de cuero o algo así para que entren los peces ahí, ¿no? Y le dice, Sechirek, tirá fuerte, le dice, y bueno, alguno de estos dos dice, Mejuizú, qué lleno, Emsepen, en esta vez. Bueno, sería lindo, pero eso no se puede ahora, es ver cada signo, qué representa lo fonético, qué representa la idea, cómo se construye la lengua, pero bueno, acá es así rapidito, dice, qué lleno está esta vez, y más irónicamente, dice, Geniger Spef, dice, remá, dice ese hombre, Yeu Geniuret, y yo estoy remando mucho, dice, ¿no? Esta es una escenita de muchas que hay en las tumbas, sobre todo más antiguas de los funcionarios. Bueno, todo esto sin el copto de por medio no habría sido posible, hubiese tardado muchísimo tiempo, yo creo que hubiese sido prácticamente imposible. Con la supervivencia de esa lengua, gracias al cristianismo, si quiere, porque si no supongo que el árabe lo hubiese totalmente sofocado como lengua. Y esto, bueno, creo que ya casi lo último. Esta es la tumba de un visir, creo, y me pareció simpático porque este hombre que inventó, parece ser un método de hacer relieves, haciendo el relieve interior, no sé cómo se llama, el que para adentro, ¿no es cierto? En vez de hacer relieve, el bajo relieve sería, supongo, y lo llenaba de pintura, que acá hay restos. Esto es pintura rellenada, ¿no? Entonces este hombre que se llama Nefermat, el que es bello, bueno, perfecto de verdad, dice acá que es aquel que hizo que sus dioses, en la escritura, hizo sus dioses en una escritura que no se borra, refiriéndose justamente a este sistema que él inventó, y acá quedan rastros de esto, ¿no? Acá está, por ejemplo, acá no es medio chiquito, pero este es el equipo del escriba. Acá iba el cálamo,
Acá iban las piedritas, esto es como una bolsita, que eran las piedritas donde se ponía la tinta que después se diluía. Y acá había dos cuenquitos, uno rojo y otro negro, es como una cajita. Este es el sej, o sej, el de escribir, que iba el rojo y el negro, que eran las dos tintas, ¿no? La roja para la rúbrica y lo negro para toda la otra parte. Y este signo, que es el que se traduce por bello, bueno, perfecto, que tal vez un poco grafica lo que los griegos usaron como kalos kagazos, el bello y bueno, todo junto, como una idea. Acá quería mostrarles que un texto antiguo, que había estado escrito en copto supuestamente, dicen, suponen, que fue traducido al griego, un texto más o menos del 3 después de Cristo, explica bastante sobre los jeroglíficos, pero lo que se entendió se pudo entender una vez descifrado, porque la explicación, obviamente, la relación con la lengua de un antiguo a la que tiene un hombre del siglo XIX, o incluso nosotros, no tiene nada que ver porque justamente hay una relación diferente con la letra. Por ejemplo, decía, ¿qué significa, qué dan a entender? Dice, ¿qué da a entender un corazón, ¿no? Que está pegado, un corazón de un hombre pegado a una faringe. Esto así se pudo saber que esto es un corazón con la faringe. Y decía que dan a entender, con corazón de hombre pegado a la faringe, dan a entender la estoma, en la boca de un hombre bueno. Agazú anthropo stoma. Esto ahí tiene un pequeño corrimiento, no es tanto, hoy en día no se cree que es la boca o el hablar de un hombre bueno, sino que simplemente es lo bueno, lo bello, lo perfecto. Bueno, otro nivel más de cómo las traducciones infinitas que hubo de una lengua a la otra para llegar a dar con esto casi tan perdido, ¿no? Esto es un texto, bueno, del siglo III o IV más o menos. Y acá, bueno, esto es ver lo que pasa, lo que se hace hoy en día con un texto egipcio para poder leerlo. Se lo translitera, que es una forma, de alguna manera, una forma de la traducción. Se lo translitera, es decir, se lo hace letra. Este es un capítulo del libro de los muertos, que se llama el libro, digamos, son los encantamientos para salir al día. Eso es letra, uno, pues bueno, ver eso y ver esto es muy distinto. No creo que valga la pena meterse, termina acá. Simplemente les comento que es un encantamiento. Como saben, ustedes deben haber escuchado alguna vez cómo era el juicio de los muertos, ¿no? Que se pesaba el corazón en uno de los platos de la balanza, en el otro la verdad. Y este es un encantamiento para que el propio corazón del majeru, del verdadero de vos, que es el título que se le daba justamente una vez que ya había sido juzgado y había sido declarado verdadero de vos, ya podía, digamos, ir al reino de Osiris. Este encantamiento es para que el corazón no ofrezca no ponga ninguna resistencia contra el hombre juzgado. Y entonces el encantamiento le habla al propio muerto, digamos, al corazón, para que no atestigue en contra propio. Lo que aparece ahí, obviamente, es la transliteración con todos los datos gramaticales. Bueno, eso ya sería meterse en la letra mucho y no da la charla para eso. Y creo que eso, a ver, acá está lo otro, y bueno, y eso fue todo. Bueno, me imagino que habrá preguntas, yo tengo por lo menos una para empezar. Vos dijiste hace un ratito que evidentemente esta lengua tenía una lógica. ¿Cómo podías describir la lógica de la lengua esta? Bueno, para mí, por ejemplo, lo que enseña los jeroglíficos personalmente es un poco, por un lado, a salir de la letra, porque tiene que ver con una parte de la lógica muy grande que tienen las lenguas es la escritura, aunque no parezca. Y bueno, acá la escritura es notablemente diferente a la nuestra. Y una de las lógicas es esa. Me acuerdo que justamente en el dialoguito de Platón, después de hablar de esto de la escritura, Sócrates, cargándolo a Fedro, le dice, bueno, sí, ahora los antiguos no eran tan sabios como los jóvenes de ahora, y ellos se conformaban con escuchar a las encinas y a las piedras hablar, y se conformaban con esa verdad. Bueno, un poco el jeroglífico lo que enseña es eso, es a darte cuenta que el lenguaje que hay en el mundo y en las cosas, eso es parte de la lógica ligada a la escritura. La lengua, por otro lado, bueno, es un poco como te diría, a ver, es como una lengua... no, son como las lenguas en ese sentido, es bastante como las lenguas semíticas, no es como el hebreo o como el árabe, es bastante parecida. No es aglutinante, no es como el sumerio, por ejemplo, no. Es una lengua que tiene esa cosa áspera
concreta y poética que tienen las lenguas de esos, digamos, de esos momentos, como puede ser el hebreo. Lo único que además está acompañado con una escritura. Es un poco como la Biblia, digamos, en sus estratos más antiguos, pero acompañado con una escritura que lo vuelve todavía más plástico, más onírico, si se quiere. Después la lógica de la ley es así, es muy parecida a la semítica en parte. No tiene palabras muy abstractas, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que te quería preguntar en relación a eso mismo. Bueno, nosotros vimos en la parte de los jeroglíficos fundamentalmente dibujitos. Quedan sujetos a interpretación, me imagino. Vale decir, probablemente se da el caso de que dos personas puestas a interpretar el jeroglífico puedan llegar a conclusiones distintas. Sí. Bueno, en algunas cosas se llevó, por ejemplo, objetos, se llevó mucho tiempo llegar a la conclusión de que es tal cosa. No es nada fácil. Uno empieza a manejarse con los jeroglíficos y una cosa que hay que aprender rápido es la perspectiva. Hay objetos que están mirados de arriba, hay objetos que están mirados de un costado, otros están mirados de otro, y hay objetos que uno no conoce porque no los vio nunca. Es verdad que te sirven mucho también los museos y todo eso, pero obviamente hay cosas que son muy discutibles. ¿Sobre qué objetos son? Sobre cómo hay que leerlos, sobre qué significado tienen. Sí, es muy, lo incierto es enorme, pero lo que se entiende es también otra enormidad y eso es lo asombroso. Pero sí, obviamente. Por ejemplo, los brazos esos no se saben si están poniéndose así, si están así, no se sabe bien. Las manos de Perón. Parecen las manos de Perón. Algo de eso tienen porque está transmitiendo estaba abarcando algo. Pero, por ejemplo, hay imágenes de un dios que es dios carnero, que está creando, que es el dios alfarero, Hnum, que tiene un nombre con cabeza de carnero. Hay un torno de alfarero, está la estatuita del faraón nenito, porque la marca de que es nenito es que tiene un dedo en la boca, y hay otra de igual que él, que igual que el faraón, pero sin la mano en la boca, arriba de ese torno. Él es el dios alfarero, está haciendo como Dios creador al faraón y a su Ka, ¿no? A su doble. Y él justamente está con los brazos así. Es decir, hay un montón de datos que uno va pescando, va uniendo y va concibiendo algo que obviamente es algo perdido. Lo que se recupera es una sombra, pero bueno, es una sombra que a Occidente a la su vez lo cubre bastante, porque una vez que uno empieza a entender que lo griego hay que leerlo más desde los jeroglíficos de lo que se lo lee, más desde Egipto, es decir, en vez de mirar al norte hay que mirar más hacia el sur, al Mediterráneo, se van entendiendo otras cosas, bueno, la filosofía se concibe de otra manera completamente diferente. Una última pregunta de otra naturaleza y pasamos en todo caso al público. ¿Cómo llegaste vos a estudiar todo esto? Esto medio de casualidad. Yo con el tiempo me doy cuenta que tiene que ver con recorrer la letra en sentido inverso como para salir, ¿no? Digamos, me doy cuenta que tiene mucho que ver con eso. Pero fue medio de casualidad. Lo que me acuerdo, por ejemplo, de los 18 años fui a Londres y sin darme cuenta fui a ver la piedra Rosetta y una conexión especial sentí. Después un día estaba charlando con un amigo, a los 20 años, y me contó que tenía un maestro de pintura, un tipo italiano, un pintor muy, muy lindo, muy bueno, que estudiaba jeroglíficos solo por su cuenta. Me dijo, ¿te da ganas? Sí, y ahí me dio ganas inmediatamente, ni sabía que había una gramática. Él me dijo, no, sí hay una gramática, me parecía ridículo que hubiese una gramática. Después la vi, es una gramática enorme, y después, bueno, vi todo lo que había. Un poco de casualidad, pero una casualidad obviamente destinada a no ser una casualidad, no sé. ¿Y hace cuántos años estás con él? Bueno, igual hace mucho ahora que no veo nada, pero habré empezado, tengo 50, habré empezado a los, no sé, 23, supongo. Sí, mucho tiempo le dediqué a distintas épocas porque es muy larga, es una lengua de 2000 y pico de años. Yo estudié la que es la época clásica y después bastante copto. Y bueno, la época clásica, la época del Reino Nuevo, cuando la lengua empieza a hacer un cambio bastante notable. Y después el copto, la última. Pero después está el demótico y la época tardía. No, digamos, uno lee lo que puede muy poco en realidad. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería saber si toda esta lógica o toda esta metodología que usted explicó se puede aplicar a los pictogramas de los mayas.
con los petroglifos de los mayas? Bueno, suerte que no creo que haya podido transmitir mucho una metodología, pero yo no sé mucho de no sé nada de los mayas. Lo que sí sé, no creo, por ejemplo, sin saber nada, lo que sé es que, bueno, un ruso logró descifrarlo porque hizo esto que había hecho Champollion de conectar una lengua con esos dibujos, ¿no? Que es el paso principal para poder leer algo de la lengua ahí escrito. Pero dudo mucho, estoy casi seguro que no tienen el nivel, digamos, alfabético, por decirlo de alguna manera, que tiene el jeroglífico. A mí no me gusta decir que es alfabético, pero bueno, en parte es cierto. Hay una cantidad de signos jeroglíficos egipcios que están marcando mucho la fonética. No es que no marquen nada del sentido en alguna manera metonímica o qué sé yo, como imagen, pero fundamentalmente están marcando algo puramente fonético que es lo que nosotros llamaríamos letra. Estoy casi segurísimo que los mayas no tienen ese tipo de escritura. Pero no lo sé, no sé. Me entiendo a creer que no. Lenguaje matemático, encontramos ahí mismo, se puede decir que también hay un lenguaje matemático o de cálculo que ellos también nos dejen hoy en día a través de ese lenguaje. Ajá, qué pregunta, a ver. Bueno, contestándote de una manera absolutamente lateral, te digo que hay un montón de papiros, hay bastantes papiros exclusivamente matemáticos, donde tienen, porque ellos tenían todo un sistema de escritura matemática. Y ahí están estrictamente problemas, digamos, los problemas pitagóricos están ahí, y hay un montón de problemas matemáticos en papiros con la escritura matemática acompañada de cierto texto. Si acá hay alguna matemática o si la lengua implica alguna matemática, matemática para el griego era aquello que se puede aprender, es decir, matemática sí implica un cierto grado de lógica, sí, una lógica hay, numérica, no sé, no, numérica no necesariamente, diría más bien que anumérica, pero no sé si nos entendemos. A ver. En el momento en que vos pronunciaste o vocalizaste durante la presentación la lengua egipcia en general. Sí. Había distintas, es decir, el copto es una lengua distinta a la que se hablaba en Egipto, digamos, en los imperios, en los periodos imperiales más antiguos. Y sí y no, en realidad es distinta, es muy distinta. Es decir, para entender la gramática del copto es otra gramática. Me refiero a la lengua hablada. Bueno, en realidad del copto se sabe bastante cómo se pronuncia, porque más o menos primero la escritura es del griego, es vocal, es decir, es consonante y vocal, y supongo que la iglesia la habrá mantenido, ¿cierta? Porque recitaban la misa en esa lengua. Ahora, la otra no se sabe cómo se pronunciaba. No hay ningún registro, como muy mínimo registro vocálico, no. Se supone que sí, es decir, las escrituras permiten comparaciones que evidentemente te das cuenta que era la misma lengua, obviamente con modificaciones, como se puede decir el latín y el castellano, digamos, a grosso modo, pero en ese sentido es mucho más silente toda esta. Por ejemplo, esto que yo te digo, esto que es que en escritura cuneiforme lo encontrás por ji, la escritura cuneiforme es silábica. En asirio decían, por ejemplo, el nombre de esto decían Jicupta. Supuestamente decían eso porque la escritura, como es silábica y ya tiene vocal metida, Jicupta más o menos. Bueno, acá no tenemos vocal, Jicupta. Acá dice ptaj, lo que es ptaj, esto es ptaj. Ni se sabe qué es. Esto se sabe que es como una P, una T y una H. Y lo más que esto no se sabe. Esto se lee como, por ejemplo, el problema de la vocal es muy complicado en lo semítico también. Es difícil hasta en el hebreo, obviamente se habla y se transmite, pero supuestamente no hay escritura vocálica, pero hay algunos signos que permiten cierta articulación vocálica.
No hay ninguna manera de saber. Los egiptólogos se ponen de acuerdo en una convención y emiten esos ruidos. Bueno, se ponen de acuerdo y leen algo. Si alguien te dicen que bueno, esta frase no dice demasiado, sí, pero si es el recinto del doble, ponele, o de la fuerza del dios Ptah, algo están leyendo. Y así con todo, leen historias hermosas. Y se puede leer y tiene sentido y en relación al copto te das cuenta que tan lejos no se podía estar, pero si viniese un egipcio, si reviviese y escuchase un egiptólogo, obviamente no habría ningún entendimiento. Entonces, más o menos es una cuestión científica, un descubrimiento científico con todas las limitaciones. Para descifrar esos documentos, creo que las ediciones bilingües, las quiero llamar así, tienen un gran valor, ¿no? Donde aparece un texto en dos lenguas. ¿Se parte en este caso de la hipótesis de que se trata de buenas traducciones o se sabe algo sobre errores, por ejemplo? No quiero hablar de la piedra de Rosetta, pero donde hay traducción, ¿esas son cosas fiables? Pero, por ejemplo, yo no me acuerdo que haya muchas ediciones de cosas bilingües. No quiero decir ediciones, quiero decir documentos donde aparece un párrafo en dos lenguas, ¿no? Yo creo que usted mostró algunas cosas. Por ejemplo, pero del copto, por ejemplo, copto y árabe. Por ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, en toda traducción implica que hay alguien de alguna manera bilingüe. Es muy difícil que haya una traducción sin algún grado de bilingüismo de alguien, es decir, alguien que encarne dos lenguas y la posibilidad de vivir con las dos y pasar con un sentido de una a otra. Las traducciones que hay del copto al árabe estaba hecho por gente bilingüe, es decir, era gente que vivía en una cultura árabe y tenía una religión en esa lengua. Esas traducciones son muy fiables, todo lo fiable que puede ser una traducción. Incluso la piedra Rosetta es una traducción muy confiable y está hecho en 3 lenguas, y sí, siempre se tradujo relativamente bien dentro de lo que es la traducción. Sí, son confiables, sí. ¿Por qué te preguntabas? Yo me pregunto si para descifrar, por ejemplo, una lengua poco conocida, de la que quedan pocos restos, uno depende de una traducción. Si eso es un paso, digamos, realmente descifrar, si uno depende de la traducción para decir que, bueno, ahora sabemos qué significa este. Bueno, claro, el grado de confiabilidad, se descifraron lenguas de las que no se tenía demasiado textos bilingües. Hubo todo tipo de traducción, de algunas que se tenía texto bilingüe, que se conocía la escritura, otras que no se conocía la escritura pero sí la lengua, o de los que no se tenía ninguna. Hubo todo tipo de traducción y se llega con distintos resultados, pero hay muchos textos súmeros. Bueno, había algunas traducciones acadias, pero se tradujeron cosas a veces sin traducción. Igual sería lindo meterse en el grado de eso, poder meterse en detalle en el grado de falibilidad que tiene la traducción de los jeroglíficos, pero eso hay que hacerlo, hay que ponerse en detalle con el texto. Porque a mí en realidad lo que más me gusta es ver todo lo que no pasa en la traducción. Hay mucho que no pasa, pero bueno, eso hay que verlo en detalle. Mi pregunta es, ¿tanto que afectó el cristianismo en lo que es el Egipto, el arte egipto, en relación al paganismo? Porque va a llegar a hacer traducciones del cristianismo al arte egipto, la Biblia y Dios y todo, con respeto a Dios, con respeto... Sí, fue bastante... ¿Tanta la penetración? Sí, parece que sí, que fue bastante violenta además. Sí, fue muy fuerte. Ahí se ven los templos dañados, bueno, los falos de Ra, todas las cosas que podían ser muy chocantes, los falos de Osiris sobre todo, lo que podía ser muy chocante para el cristianismo, sí, le dieron con un caño y a mucha gente tuvo muertes y tuvo que huir, y el que escribió ese texto en griego, bueno, en copto, que fue traducido en griego, fue perseguido por paganistas, sí. Así se instalan en general las religiones. Después les tocó a ellos soportar la llegada de los musulmanes. Pero sí, el cristianismo, evidentemente Egipto fue muy cristiano en algún punto. No sé si todas las capas de la sociedad, pero muchas sí. Dicen que penetró como el cristianismo en muchos lugares por las capas más empobrecidas. Pero sí. Y además se ensañaron contra todo lo pagano, porque lo pagano era un cuerpo simbólico impresionante, como no había en ningún otro lugar del mundo prácticamente. Esto ya venía con la letra. Es verdad que había habido siglos de letra griega ya.
Es decir, ya estaba muy helenizado Egipto cuando entra el cristianismo, y más, entra un poco a través de la helenización. Pero sí, uno se olvida, pero fue cristiana Egipto. Sí, no sé si entendí bien, pero algunos de los signos tienen función sonora, digamos, como los primeros que decías, el hopt, eso, ¿no? Sí. Y otros son como ideogramas, y otros tienen función, si se quiere, gramatical. Dice, este es un determinante o lo que sea. Determinativo, sí, ajá, eso si se pudiera explicar fácil. Claro, hay muchos niveles, sí, sí. Pero la pregunta Sí. es si un mismo signo puede adquirir esas tres funciones. Sí, Es decir, que uno tendría que diferenciar si acá está en la función 1, en la función 2. sí, por ejemplo, ¿viste el hombrecito en ese que aparecía el padre? Que aparecía Yot, bueno, no sé si aparecía un hombrecito sentado en una posición típicamente egipcia. Ese signo, el del hombrecito, puede aparecer como determinativo de ciertas palabras y te dice esto, wap, por ejemplo, lo puro, lo limpio, con el hombrecito atrás, te dice esto limpio es alguien, un hombre. Entonces lees el puro, el sacerdote. Pero ese hombrecito también se lee i como sufijo de la primera persona a veces. Entonces decís iti, mi padre. Y ahí aparece el hombrecito detrás del padre, que puede tener hombrecito o no determinativo, hay que leerlo como un sufijo de primera persona. A veces, por ejemplo, K, esto que se lee K y es como una idea, un concepto, estos brazos, este doble, esta fuerza generativa de alguien, a veces ese K te sirve para meterte en una palabra que tenga la sílaba K, que tal vez el egipcio lo veía con alguna cierta relación esa palabra, porque el problema también es la constitución de las radicales egipcios, de la lengua egipcia, que eso es muy complicado. Así que sí, tienen distintos niveles, la misma palabra. Distintos signos pueden tener distintas funciones, sí, fonética, determinativo, ideogramático, no todos, algunos. Está bien. Más o menos, sí. ¿Cuáles son las posibilidades de inserción laboral que te permite esto? Mira, te diría casi por suerte ninguna. No, en realidad es muy raro lo que pasó con el egipcio, porque casi hubo hasta una lucha así de espionaje en su momento por descifrarlo. La piedra Rosetta formó parte como del botín de guerra, un poco algo supongo del prestigio de las naciones europeas en ese momento. Y después invirtió mucha guita, también mucho estudio, da trabajo a cierta gente. Yo manejo al margen, no lo uso mucho para eso. Pero a mí lo curioso es que lo egipcio se descifró muchísimo, mucho material, y no tuvo ningún impacto, da la impresión, en Europa. Yo creo, bueno, es difícil, ¿no? Se llegó a la luna, parece que tampoco tuvo ningún impacto, siempre pasan estas cosas, pero quiero decir, es algo que todos los desciframientos da la impresión que deberían o ejercen un impacto por lo bajo, pero es mucha la literatura que está ahí, que claro, es verdad que tal vez en traducciones como no se aprecia, entonces se rebota, se lleva tiempo hacerse a la estética, a esa estética. Yo todo el tiempo que leí durante años jamás podía lograr, me costaba el disfrute estético, pero después se va, obviamente, como muchas cosas, como la música, un montón de cosas, se va desarrollando y bueno, después es fuerte. Pero claro, es la extrañeza, supongo, pero no sé, todo eso es un material enorme que no entra como en los canales de la literatura, digamos, de cultura general, es raro. Otra pregunta que me surge de todo esto es, ¿qué pasa, si es que sabés, por supuesto, qué pasa con el Egipto arabizado en relación con todo este legado que viene de una cultura, se supone, anterior a la que en este momento resulta dominante? Y la verdad, muy bien, no sé, a ver, te voy a decir lo que se me ocurre. Debe haber habido distintos momentos en relación a eso. De todas maneras, ahora es como la mayor riqueza que tiene Egipto, creo, el turismo. Es turismo, pero bueno, es como es una entrada de capitales muy grande, creo. Siempre supongo que al poco tiempo que establecieron los árabes, como pasó en otros lugares, en Persia, en un montón de lugares, después empezaron a estar orgullosos de ese legado. Si bien no era mahometano o lo que sea, empezaron a estar orgullosos de alguna manera de esa antigüedad que tenían y de un montón de cosas.
Pero la verdad es que no fueron ellos ni los que los descifraron, ni los que se ocuparon primeramente digamos, de toda la arqueología. Así que evidentemente también hay una cosa ahí que su propia fe no les permitía. Bueno, y una última pregunta que yo tengo para hacerte, que es si tenés noticia de cuál es el estado de este tipo de estudios en un lugar periférico como es la Argentina, si es que existe algún tipo ¿cómo decir?, de gente ocupada en temas de egiptología y demás. Yo sé que por el lado de los arqueólogos sí, pero te lo pregunto por el lado de la lengua fundamentalmente y por el lado de los textos. No sé si habrá sido por el 50, no sé bien, un señor llamado Rosenbasser, que fue miembro de la academia, fundó el Instituto de Historia Antigua Oriental, creo, y sobre todo lo encaminó para el estudio de la egiptología, que era lo que a él le interesaba. Y bueno, toda la biblioteca de él está repartida entre el Instituto ese de Historia Antigua Oriental, que es de la UBA, y la Academia de Letras, que se puede consultar libremente. Después ese instituto fue pasando de mano en mano. Bueno, esto están filmando, así que no voy a decir un montón de cosas. Hubo discípulos de él que siguieron un poco con el estudio, pero muchos a la lengua no se dedicaron. Igualmente hay gente en torno a ese instituto y a la universidad. Hay algunos egiptólogos, digamos así, de título egiptólogo. En realidad no sé si existe acá el título de egiptólogo, pero sí de historiador que es especializado en egiptología. Pero no, en lengua no se especializaron tanto, no hay tanto estudio de lengua. Hay algunos grupitos igual más instituciones, que ahora no me acuerdo el nombre, que se dedican, que se agrupan y estudian un poco. Pero, bueno, supongo por internet se puede averiguar, pero no es que, por ejemplo, en las universidades no está muy desarrollado para nada. ¿Eh? ¿Dónde sí? ¿Cuál es el centro? No, bueno, lo más oficial es ese, el Instituto de Historia Antigua Oriental. Ah, bueno, no, sí, bueno, en un montón de universidades de Europa y en Estados Unidos. En Basilea, por ejemplo, por decirte un lugar, no sé, en Alemania. No, en los lugares así, digamos, de lo que llama el primer mundo, es un lugarcito que tienen un estudio, sí, se editan cosas, hacen congresos todos los años o más de una vez por año, como una rama más de, digamos, de la historia, y publican bastante. Hay mucho material publicado, sí, en casi todos. Bueno, en Sudamérica poco, pero te digo, en Europa y Estados Unidos sí. Álvaro, yo sé que a vos te va a gustar. ¿En España hay algo vinculado a los estudios de esta naturaleza? Espera que te pasen el micrófono. No, ya sé, pero ¿vos tenés conocimiento de que exista? Sí, hace unos años. Hay egiptólogos en Barcelona y en Madrid. No hay una especialidad para estudiar egiptología, pero hay gente que hace historia antigua que se dedica a egiptología. Sí, y además España en los últimos años empezó bastante gente empezó a dedicarse más profundamente a eso, sí. Si hay algún papirólogo destacado, por ejemplo, el padre O'Callaghan, en Barcelona. Yo no me acuerdo el nombre, pero hay un conocido barcelonés que tiene buena fama, es estudioso y sí. José Pedro, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, entró a España, como en otras cosas. Pedro es egiptólogo, sí. Entró como tarde a España, supuestamente, en este estudio, por decirlo de alguna manera. Una adenda importante, todos los catalanes son estudiosos. Ah, no sabía. Me dieron el micrófono. No, quería preguntar, acá está la Escuela de Altos Estudios Orientales, que es de la Universidad de El Salvador, que la fundó el padre Ismael Quiles, ¿y ahí no hay nada? Tal vez en algún momento, pero viste, estos estudios, viene alguien que le interesa, funda algo, después se muere, claro, y a veces no queda discípulo, entonces depende de la época. Alguna gente conocí de ahí, pero no había mucho enfoque en la egiptología. No, tal vez ahora hay alguien, puede ser. Eso es lo que yo sí, conozco, puede ser que haya alguien, pero ahí, no sé, digamos, van estudiando distintas ramas de lo que podría ser estudios orientales de acuerdo a las personas que van apareciendo. Igual en internet está lleno de material para estudiar al que le va, o para chusmear, está lleno, muchísimo ahí.
como de cultura general que me interesan, digamos. No es que eso me parece más copado, no, es una de las, bueno, en relación un poco a la letra, a la literatura, me parece a mí como cosas como que se me dieron naturalmente. Obviamente lleva mucho tiempo, pero una cosa te lleva a la otra. Pasas del latín pasas a lo griego pasas, quiero decir, podés, si te copa enterarte de algo de la letra, vas pasando, digamos. No, no pregunta. Una pregunta, perdón. No, ahora ya te pasó tu oportunidad. Sí, no sé si vale la pena. No, esa iba a ser una pregunta. Si tu tránsito había sido directamente del alfabeto hacia esto, o si habías tenido instancias intermedias a través de las lenguas clásicas. Sí, bueno, pero viste que igualmente no salís de la letra. Vas pasando, te vas internando, pero quiero decir, ahí el salto, bueno, sí, digamos, no es lo primero que estudié. No es lo primero que estudié de lo, digamos, de lo antiguo. No, creo que el impacto más fuerte fue con lo griego. Pero es distinto. ¿No? Esto enseñé algún tiempo, sí, tenía un grupo, se había armado como una especie de grupito natural, se armó de chicos, con gente que se conectó, porque para lo raro de lo egipcio es que hay gente que le parece que le produce algo como si hubiese vivido ahí alguna vez, no sé bien qué es, pero es algo que pega muy fuerte, ¿no? En serio lo digo, es algo como muy fuerte. Es así, no sé si algo, además de que en Europa también ejerció en niveles, es algo que fascina, bueno, es como para los griegos ya era la tierra del misterio. Y entonces se armó como un grupo de amigos de la egiptología y por unas conexiones me contactaron para que, y tuve algunos grupos un tiempo. No, ahora no. Y no, porque además es gente, hubo gente que a veces se quiso meter un poco, pero bueno, es complicado. Ahora el árabe no te deja tiempo. No tengo tiempo para el árabe tampoco. El trabajo no me deja tiempo. El joven. No, una pregunta también por curiosidad, como Freisa. Qué suerte. Sí, pero son todas por curiosidad. Esas me gustan más, sí. ¿Cuál, es decir, en la base documental que existe, por llamarla de alguna manera, de textos jeroglíficos, ¿hay algún tipo de texto que tenga el formato o que preanuncie o que prefigure el uso estético del lenguaje o todo el uso que hacían, me refiero a la escritura jeroglífica, era o religiosa o con fines utilitarios? Acá, por lo que mostraste, casi se parece que hubieran inventado la historieta, porque había toda una escena con globitos. Sí, había, sí, eso. Bueno, el uso estético de los jeroglíficos es todo el tiempo, es total, casi te diría el primer uso. El papiro es otra cosa, el papiro con el hierático ese, digamos, ese de tinta corrido es otro, pero los jeroglíficos están para adornar. El jeroglífico, es decir, aquel que está grabado en la piedra, el que es glifo sagrado, está para adornar, digamos. ¿No? ¿Para adornar o con una función religiosa? No, sin separar, quiero decir, por la posición, por cómo lo utilizaban, estaban puestos. Quiero decir, suponete que vos en tu casa escribís en las paredes, vas a tratar de escribir con cierta estética. Quiero decir, no, obviamente tenía una función religiosa, pero estaban construyendo un edificio también, quiero decir, estaban muy pegados a la estética, incluso la dirección de la escritura, podía ir para un lado, para el otro, de acuerdo a, digamos, las formas de la pared o de las puertas o lo que sea. No sé si entendí bien igual. No, sí. Sí, era muy ornamental a la vez que además estaba muy integrado con las imágenes, como eran imágenes, aunque en una especie de, digamos, de dimensión diminuta y todo homogeneizado en su tamaño, pero estaba muy integrado también con las imágenes digamos, de las escenas, ¿no? Era como un dibujo y otro dibujo. Para nosotros, bueno, la letra también es un dibujo, pero hay una ruptura mayor entre una escena dibujada que estás desarrollándose y estos otros dibujitos que venían ahí a acompañar. También era como un plano mental de los dibujitos en esos otros dibujos grandes y estaba bastante integrado. Ahora, en una de las imágenes que mostraste me llamó la atención una cosa. Estaba la escritura sobre un muro, supongo. Sí. Copta. Sí. Y detrás los jeroglíficos. Sí.
casi como si fueran grafitis escritos en Sí, la pared. sí. Lo llaman grafitis a eso. Pero los casi como especialistas. si una cultura estuviera como imprimiéndose sobre la otra. Sí, y en una especie de acto de desprecio. Es decir, no, Sí, sí, no me sí, importa esto que está acá. No, No es le doy decir, ningún valor sagrado de y una escribo manera sobre eso. completamente iconoclástica, una manera totalmente de, dañados, rotos, tapados y escritos arriba. Sí, sí, sí. ¿Cuál era crees vos, digamos, la fundamentación? ¿Por qué lo hacían de esta manera? Porque era porque había una ruptura con esa cultura que ya no interesaba, o porque intencionalmente querían superponer el contenido de esta otra. Y bueno, un poco, a ver, es difícil pensarlo, pero las dos cosas, ¿viste? Ahí justamente la frasecita decía, gracias, Señor, Sí, era Dios, una frase cristiana. que te apiadaste de los pobres. Bueno, la cultura egipcia es milenaria. ¿Cuánto el hombre puede transmitir una cultura? ¿Cuánto puede transmitir una misma cultura con los mismos ritos? Si después además habían pasado muchas otras invasiones, que obviamente la cabeza eran otros. Sí, me parece que era insostenible esa cultura. Ya el ser humano, viste, algún tiempo se acaba. Miles de años de una cultura que ya no tenía nada que ver después de la pasada de los griegos y todos. Y además habría cuestiones políticas, económicas, sociales seguramente. Pero algo que se extinguió, supongo, ¿no? Porque Bueno, no es lo mismo lo que ocurría con las iglesias cristianas que se construían sobre templos de la supuesta religión pagana. Sí, también es lo mismo, es el mismo fenómeno. Es un fenómeno muy similar. Es el mismo fenómeno, sí, así se instalan las religiones, acá también en América. Sí, claro, es así. Templos cristianos sobre templos aztecas. Sí. En Europa también. Sí, es así, parece que es normal y bueno, ahí por más que fuesen aborígenes era como que ya no era su religión, supongo. De todas maneras tengo una pregunta. ¿Se llegan a ver marcas estilísticas personales del dibujante o del escritor? Sí. Por ejemplo, en los papiros se reconoce si se pasa de una escritura a otra. Sí, se reconoce, sí. En lo que es más cursivo, sí. No había un código muy rígido en cuanto No, hay un código, hay bastante rígido. Bueno, hay muchos cambios a lo largo del tiempo, pero hay código rígido, pero a la vez como es algo cursivo y manual, el trazo se nota. Sí, se nota el trazo. Si es algo muy personal, creo que es imposible que no se note. Tal vez en los jeroglíficos es más difícil. Estaban tallados en piedra, madera. Profesor, le tenía una pregunta. ¿Los materiales de tecnología de punta han aportado realmente a seguir buscando, escarbando en la historia el resto de lenguaje egiptológico, musulmán? ¿Quién es? Pero no te entendí el principio de la pregunta. ¿La tecnología ha aportado realmente? ¿La tecnología? A buscar, a descifrar lenguajes o ha hecho un aporte real, o todavía estamos con la artesanía de tener que ir con un papel y un lápiz y una lupa a descifrar qué dijo tal tipo, tal personaje en tal año, o ha hecho un aporte realmente? La tecnología no me doy cuenta que haya hecho algún aporte. Yo no me doy cuenta. Hace aportes para averiguar el ADN de algún faraón y no sé qué cosas averiguan, pero en la lectura, no, la lectura es como estar... bueno, sí, es verdad. Podés ahora, por ejemplo, un diccionario que en algún momento yo fotocopié, que estaba en el Instituto de Egiptología, que era el diccionario más grande que hay, que se editaron los alemanes después de la guerra, y lo estuvieron haciendo durante años a mano. Ahora lo podés consultar por internet, por ejemplo. Después, bueno, para excavar y todo eso la tecnología debe haber servido, pero en la cuestión de la lectura ahí hay que sentarse con... Ahí no hay tecnología que sirva, creo, por suerte. ¿Alguien más? Creo que algo fue preguntado en esta relación de
que usted no ve relación entre estos jeroglíficos y el de algunas lenguas indoamericanas, como alguien preguntó, la maya, porque estuve en un desciframiento justamente en el Museo Antropológico de México, y fue muy, muy interesante y para mí una revelación de todas las... No, debe haber alguna relación, seguramente hay, pero no total. Quiero decir, los jeroglíficos tienen un sistema, incluso la escritura cuneiforme es distinta. Quiero decir, el hecho de la inserción de lo que se podría llamar los monogramas o los monogramas unilitros, digamos, signos que dan cuenta por cada, de todos los sonidos individuales de la lengua, ¿no? Esa, por ejemplo, supongo que ahí salió después nuestro alfabeto. Quiero decir, es algo que me parece que otras escrituras no tuvieron necesidad de eso por algún motivo. Es decir, poder aislar todos los sonidos de una lengua, no sé bien cómo se produjo eso, si artificialmente o no, pero poder aislarlos todos y darle a cada uno un signo diferente, obviamente inserto en un montón de otra cantidad de signos que representan palabras y cosas de la realidad, pero ese elemento no creo que esté en ningún otro sistema de escritura, que no es ni mejor ni peor, pero quiero decir, es eso lo que después tal vez permitió el desarrollo de los alfabetos cananeos y que dio después el nuestro. Eso creo que el elemento no debe estar. Bueno, muchas gracias a todos, fundamentalmente a Jorge. Y nos vemos el 7 entonces con Elvio Gandolfo.